buen día, ¿cómo están ustedes? Un gusto de que estén aquí hoy día, porque yo sé que les va a interesar, requete interesar el tema que tenemos hoy día. Vamos a conversar sobre una ley que entró en vigencia hace poquito, que ya está como dando los primeros pasos, y es una ley, yo creo que largamente esperada por quienes son propietarios, arriendan un lugar. Así que vamos a conversar hoy día con una abogada especialista en el tema. Ella es Isabel Barnier, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás tú? Muy buen día. Gracias por haber llegado a este punto de encuentro. Buenos días, Miriam. Mucho gusto saludarte. Oye, igualmente. Oye, Isabel, a ver, hablábamos de esta ley, Devuélveme mi casa, que parece ser que yo no tengo muy claro por dónde partió, porque vimos durante la pandemia muchos casos, mucha gente que, que, que no sé, que reclamaba porque el arrendatario no podía, o no sé por qué, pero no podía pagar, y ellos también necesitaban a veces esa plata, etcétera. No sé si es una ley que nació hace ahora recién debido a este tema o ya venía tramitándose hace mucho tiempo. Mira, hay varios proyectos de ley que tenían por objeto poner término a este problema que tenían los arrendadores, en donde los arrendatarios, cuando no les pagaban las rentas de arrendamiento y demandaban judicialmente el cobro de las rentas de arrendamiento y la restitución de las propiedades para poder seguir rentándolas, había muchos problemas en que ellos no recuperaban estas plata o no recuperaban sus propiedades porque los juicios se demoraban mucho. Se podían pasar un año, 2 años, 3 años en que el dueño de un inmueble, arrendador, no recibía la renta de arrendamiento y tampoco recibía la restitución de su propiedad. Entonces, ese grave problema que viene desde hace mucho tiempo viene a ser solucionado con esta nueva ley que se le ha denominado Ley Devuélveme mi casa, que lo que tiene por objeto principalmente es obtener el pago de las rentas cuando el arrendatario no las ha pagado, y en el caso de que no las pague, a través de un procedimiento muy concentrado, muy breve, que se denomina un procedimiento monitorio, obtener que el tribunal finalmente ordene el lanzamiento en un plazo no mayor a 10 días. Ya. Entonces, a ver, vámonos directamente yo te voy a hacer un montón de preguntas con respecto de cuál es el procedimiento, ¿no? Porque he leído por ahí que, por ejemplo, uno de los objetivos mayores de esta nueva ley es obviamente proteger a los dueños, cosa que antes era al revés, ¿no? Se protegía más Exactamente. bien a los arrendatarios, ¿es verdad? Precisamente sí, la ley 18.101, que es la ley de arrendamiento de predios urbanos, en Ujú. su texto original, lo que buscaba era proteger principalmente al arrendatario. Hoy día, esta ley ya no busca proteger al arrendatario, sino que busca proteger a los arrendadores. Porque se dieron cuenta, yo creo, que muchos arrendatarios abusaban de este sistema que existía y que perjudicaba enormemente a los arrendadores, muchos de los cuales vivían o sus únicos ingresos eran el pago de las rentas de arrendamiento que obtenían de sus propiedades, y por lo tanto entonces hoy día lo que hace la nueva legislación al modificar la ley 18.101, con esta ley Devuélveme mi casa, es proteger ahora entonces al arrendador. Ya, entonces si te entiendo bien, esta ley viene a modificar la anterior, no es que queden las dos o una quedó obsoleta, ¿no? No sé cómo es el No, sistema de, ¿sí? no. Se modifica la ley 18.101, introduce modificaciones a este cuerpo normativo anterior que existía ¿Ya? y incluye este procedimiento, estos dos procedimientos, la verdad, nuevos. Uno es el del lanzamiento anticipado en caso de que el arrendatario, perdón, haga una destrucción parcial de la cosa o deje la cosa para no poder servir o no poder Ujú. utilizarse, por un lado, y en donde el juez podría ordenar en la primera audiencia declarar el inmediato lanzamiento del arrendatario y los demás ocupantes en caso de acreditarse que no se le está dando un buen uso a la propiedad, y por otro lado entonces incorpora este procedimiento monitorio para obtener el pago de la renta y la restitución del inmueble a través de este proceso sumario muy, muy breve y concentrado. Oye, a ver, tú dijiste ahí algo que me llamó la atención, el tema de el buen uso.
¿Qué significa buen uso en ese sentido? Por una parte, yo me imagino que es que no hayan destruido las cosas, que no hayan sacado las puertas, los sanitarios, la típica cosa que que en general los arrendadores se quejan, ¿no? Cuando se van en mala, digamos, los arrendatarios, destruyen todo lo que pueden. Pero además podría, por ejemplo, ser un mal uso el que esa persona que arrienda subarriende. Es que lo que hace alusión esta nueva legislación es que hay una destrucción parcial de la cosa, o bien que la cosa ya no sirva, ¿ya? Entonces, yo pienso que la interpretación que ha de darse esta segunda parte, que no sea la destrucción, podría, no sé, pensar en algún actuar ilícito, por ejemplo, que se utilice dentro de la propiedad que ha sido arrendada y que por lo tanto clausuren, por ejemplo, un inmueble, que se trafique droga, por ejemplo, estoy pensando en voz alta, digamos, Y claro. y que eso haga que se genere un problema en la cosa que ya no sirva para su destino, digamos, para su finalidad. ¿Mm? Sí, porque ha pasado muchas veces, ¿no? Que una persona arrienda una casa a una persona X y esa persona X la subarrienda las piezas, por ejemplo. Y tú vas y te encuentras con que tienes, no sé, en vez de un arrendatario o una familia arrendataria, tienes 6, 7, 8 que las están metiendo, digamos, una en cada pieza y se han visto incluso cosas trágicas con el tema este, porque están todos colgados al mismo tema, el tema de la luz, etcétera. Por eso Mm. pensé que estaba pensado eso también dentro de la ley. No, yo creo que habría ahí otro tipo de incumplimiento contractual en el evento de que en el contrato de arriendo existe una cláusula de prohibición de subarrendar y que de igual modo se subarriende. Pero no sé si por el hecho de tener mayores ocupantes el inmueble, eso pueda significar que la cosa ya no sirva. ¿Ah? Ah, Yo creo que habría perfecto. otro tipo de incumplimiento que no vendría a estar solucionado al menos con esta nueva legislación. Ya, perfecto. Pero a lo mejor podría ser considerado un agravante, ¿no es cierto? Por aquello de Podría que, ser, sí, podría, o sea, sin duda que uno podría poder poner término al contrato, pero no por esta causal de no pago de las rentas, ya, porque este claro, procedimiento monitorio finalmente lo que se contempla es el poner término al contrato de arriendo por no pago de renta o no pago de servicios básicos o no pago de gastos comunes. Y para eso está reservado este procedimiento monitorio. Para otras causales del término del contrato existe el otro procedimiento de la ley 18.101 en su texto original, por así decirlo. ya, perfecto, me quedó clarísimo. Ahora, el segundo objetivo de esta ley, leía por ahí, además de proteger a los dueños, era la importancia de establecer un contrato de las partes ante notario. Mm. Eh, yo sé que hay mucho arrendamiento que en este momento es absolutamente de palabra, digamos, no está oficializado, por así decirlo. En este caso, ¿funciona igual si no hay un contrato de ante notario? ¿Funciona con uno, por ejemplo, no sé, un notario, un contrato simple? Mira, lo que pasa es lo siguiente, el contrato de arrendamiento, por definición legal, es un contrato consensual. ¿Qué significa que sea un contrato consensual? Que se perfecciona por el solo consentimiento de las partes. ¿Ya? No es un contrato que requiera estar escrito. ¿Ya? Si las partes, arrendador y arrendatario, se pusieron de acuerdo sobre la cosa en donde se va a Ujú. conceder el goce y el precio o la renta, hay un contrato. ¿Ya? El tema es que para poder acceder a este procedimiento monitorio, uno tiene que acompañar antecedentes que den cuenta de la celebración de este contrato, ¿no? Y por lo tanto, efectivamente se incorpora una disposición nueva en donde señala que los contratos de arrendamiento regidos por esta ley, que consten por escrito, las firmas de los contratantes serán autorizadas por notario público y el notario se le impone una obligación de solicitar los títulos que habiliten al arrendador a ceder el uso del inmueble respecto del cual recaiga el contrato. Entonces, también da Ya, una seguridad para, en este caso yo creo más bien para el arrendatario, en el sentido de que el notario le va a exigir ahora, cuando autorice las firmas de este contrato, le va a exigir al arrendador que acredite que él es el dueño o que tiene atribuciones para poder arrendar la propiedad, ¿ya? Y si es que no consta por escrito el contrato, la ley dice que se va a presumir el monto de la renta, el consignado en los depósitos o documentos de pago por al menos 3 meses.
Y si no existen estos depósitos o comprobantes de pago, se va a presumir que la renta es la que declare el arrendatario. Entonces, al arrendador y al arrendatario le sirve que se celebre este contrato de arrendo por escrito, que las firmas sean autorizadas ante notario, con lo cual además se va a dejar constancia de cuál va a ser efectivamente la renta de arrendamiento, y además ese contrato va a servir y va a dar, por así decir, carta blanca para poder acceder a este procedimiento monitorio de pago de rentas de arrendamiento y de restitución del inmueble en un plazo muy, muy acotado. O sea, que si no existió un contrato ante notario, si yo le arrendaba mi casa 400.000 pesos, el arrendatario puede decir, no, yo la arrendaba en 100.000. Y eso es lo que va a entender el juez en este caso, al no existir algo escrito, digamos. Es que pueden estar los comprobantes. O sea, si por ejemplo yo al juez le digo, mire, efectivamente celebramos este contrato de arrendamiento, no tenemos el contrato por escrito, yo como arrendador tengo comprobantes de transferencias electrónicas o certificados de depósito, bueno, ahí va a dejar constancia de cuál va a ser el pago de la renta, ¿no? Claro, Pero si claro. por ejemplo, le pagaba el arriendo con dinero en efectivo todos los meses, iba a mi arrendatario y me pagaba con dinero en efectivo, bueno, en ese caso se va a creer que la renta es aquella que declare el arrendatario. Ya. Dos Pero hay una cosa preguntas bien, ahí. bien Sí, perdón. interesante también, Miriam, que te quisiera comentar, que es algo que se ha hablado muy poco a propósito de esta nueva ley. Y es que esta nueva ley hace aplicables estas disposiciones al comodato precario y al precario, ¿ya? El comodato precario es un contrato en que una persona le presta a otra una cosa para que la use y la restituya cuando se la pida de vuelta, ¿ya? Y el Ya, precario es cuando una persona utiliza una cosa sin previo contrato y por ignorancia o mera tolerancia del dueño, ¿ya? Entonces, si no hay contrato, yo no tengo cómo acreditar que exista el contrato, no tengo cómo acreditar la renta, bueno, yo igualmente puedo hacer valer este procedimiento porque estas normas son aplicables al comodato precario y al precario. ¿Te fijas? Con lo cual ya, también se protege al arrendador o al dueño, claro. por así O al dueño, claro. Oye, ya, me quedó clarísimo. Ahora, dos preguntas que me surgen de lo anterior que estábamos hablando. El tema del antenotario. Muchas personas preguntan, primero, ¿eso tiene que ser con el ejercicio de un abogado patrocinante o yo puedo ir a la notaría con mi arrendatario y decirle, oiga, quiero hacer un contrato de arriendo? ¿Hay una especie de contrato tipo que lo arman en las notarías? No es necesario un abogado de por medio porque hay mucha gente que dice, sí, pero ir para allá me va a salir carísimo, qué sé yo. Mm. Cuéntanos un poco de eso. No, no es necesario contratar un abogado. Uno puede ir a la notaría y puede redactar el contrato o tener un formulario que incluso lo puede tener por internet, que lo puede imprimir y puede ir a la notaría a firmarlo para que el notario autorice su firma. Pero aunque venga un poco de cerca la recomendación, siempre es bueno contar con un abogado, ¿ya? Y si una persona no puede, no cuenta con los recursos para acceder a un abogado, de igual manera existen las corporaciones de asistencia judicial en donde las personas pueden ir a consultar, pueden ir a pedir consejo, las mismas clínicas de las universidades prestan este servicio gratuito a la comunidad, precisamente para que las cosas queden bien hechas, en regla, y que los contratos finalmente surtan los efectos queridos por las partes. Ya, y cuéntame ahora, el contrato, ese contrato que uno hace, hojita escrita, yo por esta el arriendo, qué sé yo, la ubicación en tal parte, etcétera, en tanta plata, se va a reajustar, no sé, todas las cláusulas que le quiera poner, firmado por los dos, etcétera, eso no serviría, eso es lo que yo llamo de alguna manera un contrato simple, digamos. Yo creo que sí sirve, ese contrato Ya, también sirve. Lo que pasa es que si está autorizado ante notario, ya como que la ley da carta blanca, por así decir, para acceder ya, al proceso monitorio. perfecto. Pero eso no excluye a que un contrato que no esté firmado ante notario, de igual manera, tenga la validez jurídica para acreditar que efectivamente existe el contrato. La ley dice que para acceder a este procedimiento monitorio se requiere acompañar todos los antecedentes que justifiquen este contrato, ¿ya? Y que si es que está autorizado ante notario, ya no hay más justificación que sea necesaria. Pero en el caso de que esté por escrito, firmado simplemente, o sea, sin la autorización
notarial, de igual manera sí se puede, a mi modo de ver, demandar ante este procedimiento monitorio en el evento de que no se paguen las rentas de arrendamiento. Ya. Otra cosa, ¿es retroactivo? Por ejemplo, yo tengo ya un drama, no sé, te voy a inventar, 2 meses o un año en una persona que no he podido lograr sacarla. Lo típico que uno dice, oiga, váyase nomás, pues devuélvame mi casa, no importa, no me pague, pero váyase. ¿Eso funciona también para efectos retroactivos o viene corriendo desde ahora en adelante, desde que se publicó la ley? Es que lo que pasa es que dice rentas adeudadas. Entonces, desde que Ya, se publica la ley y entre en vigencia la ley, yo puedo acceder a este procedimiento monitorio para efectos de que me paguen las rentas anteriores, yo entiendo que también. ya, Pero lo más importante, y yo creo, me puedo equivocar, pero yo creo que más importante que se paguen las rentas, a los dueños lo que les interesa es que les restituyan los bienes, porque claro, pueden seguir arrendando. ¿Ah? claro. O se quieren ir a vivir a sus propiedades, o quieren venderla, o quieren hacer otras cosas, pero sí se pueden cobrar esas rentas de arrendamiento de vengada con anterioridad. Ya. Y para el proceso ahora, no para hacer el contrato ante notario, sino que para el proceso, para ir y presentar yo quiero sacar a fulanito de tal, tengo todos mis papeles, voy con mi... ¿Qué hago? ¿Cómo es el proceso? Ahí sí tengo que tener el patrocinio sí o sí de un abogado o Sí. puedo ir yo directamente y hacer el trámite. No, no, en el caso del juicio de arriendo y este ¿Mm? proceso monitorio se requiere de la asistencia de un abogado. Ya, Sí o sí, ¿ya? Las personas no pueden comparecer, salvo casos muy excepcionales, en ciertos procedimientos y en ciertos tribunales sin la asistencia de un letrado. En este caso puntual, en el juicio de arriendo, tiene que comparecer a través del patrocinio de un abogado, a través de un mandato judicial que se le otorga a un abogado para que pueda representar los intereses del arrendador y del arrendatario en el respectivo juicio. Y la razón, Miriam, es que se va a defender siempre mejor los intereses de partes litigantes un ujú, abogado que una persona sin la asistencia de un letrado. Esa es la razón. Y si no tiene los medios, están las corporaciones, están las clínicas claro. jurídicas, etc. Ya, perfecto. Oye, ahora pasando a otra cosa, dentro de lo mismo, obviamente. Si tú dices que esto es cuando hay un contrato de por medio y es para que me paguen la renta, pero pasó mucho, por ejemplo, durante la pandemia, que aquellas casas que estaban, segundas viviendas, muchas de ellas, por ejemplo, en la costa, en algunos lugares de veraneo, esas casas cuando llegaron las personas se encontraron que estaban tomadas y había gente que ya estaba viviendo ahí, no sé, 2, 3, 4, 5 meses o quizás desde cuándo. ¿Esta ley también protege en esos casos o no? Claro, ese es el precario. Esa es la situación del Ah, precario que estábamos perfecto, comentando. Una persona claro. que hizo una cosa sin previo contrato, por ignorancia o por mera tolerancia del dueño. Y precisamente esa es la situación de las personas que se van a tomar una segunda vivienda, que están en la playa, que el dueño no tenía idea, que no había ningún contrato de por medio, Claro, y que se encuentra con la sorpresita de que su casa estaba tomada. Entonces también perfecto. puede ser aplicable en el caso del precario por esa Ah, disposición ya, que ya, te me digo. queda clarísimo. Y en el caso de las tomas, bueno, el toma de una casa, en buena cuenta es una toma de una casa, ¿no es cierto? De lo que estábamos hablando. ¿Qué pasa si se toman un sitio también? ¿Corre igual? Un sitio pelado, me refiero, se tomaron el sitio porque hicieron un campamento o, ponte el caso, ha habido en que personas que se tomaron un sitio y más encima vendieron los derechos para edificar dentro de ese sitio que no era de ellos, ¿no? En ese caso también funcionaría. Yo entiendo que sí, yo entiendo que sí, la ley no hace ninguna distinción respecto de que tienen que ser construcciones o sitios que no se encuentren construidos. Me parece que sí sería aplicable y sí tendría la posibilidad del dueño de poder obtener el lanzamiento de estos ocupantes que no tienen ningún contrato, no tienen ningún título para poder hacer uso de ese sitio. Claro. Ahora, el arrendatario, veamos la parte del arrendatario ahora, está obligado a, ¿qué es lo que primero se pide? ¿Es el pago de lo adeudado? ¿El pago El del pago de arriendo? el pago de la renta de arrendamiento, el pago de los servicios básicos, el pago de los gastos comunes en caso de que el inmueble esté afecto a gastos comunes, los intereses que se devenguen estas rentas, pues las rentas devengan intereses corrientes, ¿ya? No es que se deba solamente la renta
sino que también se deben los intereses. Y las costas de la causa, que son los costos del juicio. Eso es lo que uno pide cuando uno demanda al arrendatario por incumplimiento de alguno de estos conceptos, uno pide que se le condene al pago de todo esto. Ya. El arrendatario pagó, se olvidó el tema, yo no puedo devolver, que me devuelvan mi casa, o igual puedo pedir, porque ya me pagó, pero ¿sabe qué? Yo no quiero más con él, chao. No, no se puede. No se puede, no, porque termina el proceso monitorio si en el caso de que notificada esta demanda que requiere el pago de la renta, el arrendatario paga, en ese caso se termina el proceso monitorio. Entonces, esa no es la vía para obtener el término del contrato de arrendamiento, a través de esta legislación, esta nueva legislación Devuélveme mi casa. Ya, Afuera, entonces, los otros si, conflictos. si yo quiero que me devuelvan o sea, que me paguen obviamente primero, pero que también me devuelvan mi casa, yo tendría que hacer dos procedimientos distintos. Claro, el desahucio ¿Mm? no es por no, o sea, en el caso del desahucio no está amparado por esta ley. Y es, si es que no me Ya. pagan las rentas y yo quiero por esa causal ponerle término al contrato, lo puedo hacer, pero a través del procedimiento anterior, el procedimiento antiguo, Ah, no a través del proceso nuevo incorporado en esta nueva legislación que estamos comentando. ya, perfecto. Y en el caso, supongamos que es el caso. Quiero que me paguen, que dejen sin deuda y que me devuelva, que tenga la casa o el departamento o lo que sea en las mismas condiciones en que yo lo entregué, se logra. ¿Después se puede hacer el otro para que se restituya la casa? No, ahí, perdona, pero A ver, en uno yo logro que me devuelvan las lucas, ya. que paguen todo, que paguen lo adeudado, que se paguen la luz, el agua, qué sé yo, lo que se deba, que se paguen los gastos comunes. Ya, ok, pagó. No lo puedo sacar por eso, ¿verdad? Porque ya pagó. Esa es la idea, en realidad, el espíritu de esa ley. Pero yo Exacto. además quiero que me restituyan la casa. Después de eso, ¿puedo hacer el otro procedimiento? Lo que pasa es que ahí no va a haber incumplimiento, pero habría que ver qué es lo que dice el contrato de arriendo. Si, por ejemplo, en Ya, el contrato de arriendo dice, bueno, en caso de incumplimiento en el pago de una de las rentas de arrendamiento, el arrendador tiene derecho a ponerle término al contrato, claro, podría eventualmente ponerle claro. término al contrato por este incumplimiento. ¿Te fijas? Claro, ya. Y una cosa que justamente respecto de eso que no te la pregunté, eh, ¿cuánto se considera, desde cuánto se considera que la persona está adeudando? Una renta, Una, una. aunque tenga esta cuota que se pide al principio de una, dos o tres, dependiendo del contrato, de un pago adelantado para cuando se vaya. No, tiene que ser rentas adeudadas, porque si es que está pagado por adelantado, uno no podría, porque estarían pagadas esas rentas, no habría ninguna obligación, no habría deuda. Pero si, por ejemplo, es un contrato a un año y Ujú. al mes 7 el arrendatario dejó de pagar la renta, vencido el término o el plazo que se Ya. fijó para el pago de la renta y no se pagó, yo puedo acceder a este procedimiento monitorio para objeto de obtener el pago de la renta, y si no se paga dentro de 10 días, entonces que el tribunal ordene el lanzamiento con el auxilio de la fuerza pública para el arrendatario y también para los demás ocupantes del inmueble. Y ahí yo veo el problema, ahí está el problema, porque no es fácil, o sea, yo no sé si van a existir los recursos para que exista suficiente fuerza pública que cumpla dentro de los plazos establecidos por la ley para que hagan estos lanzamientos ordenados judicialmente. Ese podría ser un problema. Sí, porque además tengo entendido que lo anterior pasaba mucho eso, ¿no? Estaba la orden, pero pasaba mucho tiempo hasta que realmente se ejecutoriaba esa orden. Eh, Exactamente, porque además se requería de Fuerza Pública, Carabineros de Chile, con la asistencia de un receptor judicial. Y había muchos receptores judiciales que no hacían lanzamiento, o que hacían lanzamientos, pero no tenían fuerza pública. Entonces, yo creo que si es que esto se transforma en una cantidad de juicios un poco masiva y empiezan a salir muchas órdenes de lanzamiento, no sé si vamos a tener capacidad de receptores judiciales coordinados con la fuerza pública para que vayan a sacar finalmente a los arrendatarios morosos.
Yo creo que eso es una política pública que debiese tener ahí mucho, mucho ojo para que finalmente esta ley y el espíritu de la ley se cumpla y no quede solamente en letra muerta. Sí, pues porque yo me acuerdo que con la ley antigua, digamos, pasaba eso mucho, ¿no? Muchas veces la demora era por eso, justamente porque estaba ya hecho la sentencia, digamos, de lanzamiento, pero no se ejecutaba porque no había gente adecuada. Habría que fortalecer, digamos, seguramente esa parte. Oye, una preguntita entre medio. Si el arrendatario dice, sí, pero le voy a pagar 100 luquitas mientras tanto, ¿sí, sirve? No, no sirve, porque incluso la ley se puso en ese escenario, que en el ¿Ya? evento de que el arrendatario hiciera un pago parcial de la deuda, sigue Ujú. el procedimiento monitorio por el saldo. Entonces no hay posibilidad de pagar parcialmente la deuda, o pagas todo, y ahí no te vas al lanzamiento. Si pagas una parte, el lanzamiento va a seguir igual por la otra parte, por el saldo, por el remanente que tú no pagaste. Ya. ¿Sabes qué? Me quedó una pura duda respecto de lo que yo te hablaba de que en muchos casos, cuando uno arrienda, el arrendador o la agencia o lo que sea, te exige que pagues previa al arrendar el mes de arriendo, pero además dejes 1, 2 o 3 meses muchas veces como no sé cómo llamarle, es como por seguridad de para cuando se vaya esa persona. Cuando te avisa, no, sabe que yo me voy. Entonces, sí, bueno, no importa, tiene 2 meses pagados que podrían cubrir algunos desperfectos que hayan quedado en la casa y que además podría ser que esa persona dejara de pagar para poder arrendar en el otro lado donde se va. En ese caso, se consideran esas cuotas que, como te digo, no me acuerdo cómo se llaman, esas mensualidades que se piden al principio como garantía, se consideran dentro de esto, porque tú nos decías, por ejemplo, que al séptimo mes, si la persona no pagó, pero a lo mejor si tiene esas otras cuotas, puede ser. Uno puede pedir, o sea, esto es parte del acuerdo del arrendador y el Ujú, arrendatario. Y ujú. si uno como arrendador exige un dinero como garantía de que el arrendatario va a usar la cosa de acuerdo con el uso normal y no va a provocar ninguna destrucción, ese mes de garantía uno no lo puede imputar al pago de ninguna de las rentas. Ya, No es ya, imputable al pago de la renta el ya. caso del mes, o sea, de esta cuota de garantía que Sí, generalmente se estila el arrendador exigir al arrendatario. Y si el arrendatario utilizó correctamente el inmueble y no pagó una renta y ese mes de garantía que quedó ahí, se lo tiene que devolver al arrendatario. Pero ahí se va a claro. producir una compensación de deuda, porque si, por ejemplo, el arrendatario a mí me debe un mes de renta y yo le tengo que devolver ese mismo monto que era como garantía, se va a producir la compensación legal y van a quedar en cero. Perfecto. Ya, pues, yo creo que me quedó súper claro, yo creo que a todos nosotros nos ha quedado súper claro el tema este de el devuélveme mi casa. Muchas gracias, Isabel, por haber estado hoy día con nosotros. Encantada, Miriam, muchas gracias a ti por esta invitación. Que estés muy bien. Igualmente, que estén muy bien ustedes también, señoras y señores. Conversamos hoy día con Isabel Barnier, abogada, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo, en este punto de encuentro. Muchas gracias por haber estado ahí.